Quisiera hoy tomar un tiempo para hablar del Dios en el pesebre. Del Dios en el pesebre. Muchas veces, en años anteriores, he predicado todo lo que Dios pasó, lo que pasó María, José, todo lo que aconteció allí en el pesebre. Pero hoy quiero dar un pequeño giro a lo que es el mensaje en este día tan especial en el que celebramos el nacimiento de Jesucristo. Iglesia, hay 3 eventos fundamentales en la vida del creyente. Hay 3 eventos que son importantísimos, ¿verdad? Y más allá si la Biblia manda a celebrar o no manda a celebrar, son 3 eventos en la historia de la humanidad que el creyente que es agradecido, ¿verdad? Lo celebra de una forma diferente. Esos eventos son el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque para que el cumplimiento de toda la promesa de que la humanidad pudiera alcanzar la salvación, necesitaba venir el Mesías. Amén. El segundo evento fue su muerte en la cruz. Él necesitaba, ¿verdad?, entregar su vida allí en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y el tercer evento es la resurrección. La resurrección de Cristo es la confirmación de que el sacrificio fue grato a Dios. Amén. Y en este tiempo en que muchos discuten, y bueno, sí, pero no es la fecha, en esta fecha se celebraban fiestas paganas y bueno, diferentes pensamientos de vista, si celebran, no celebran, si ponen un arbolito, si no ponen un arbolito. Yo creo, hermanos, que todo va en la actitud de nuestro corazón. Yo creo que lo que está mirando el Señor es la intención con la cual tú estás celebrando este día. Sabemos que el mundo no lo celebra con la misma intención. Para una cantidad de personas, este día, ¿verdad?, no les trae a memoria lo que Dios hizo, de enviar a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre. Para muchos ni siquiera lo recuerdan, recuerdan a un tal Papá Noel o un Santa Claus. Hoy escuchaba un poco de la historia de donde los hombres empezaron a agregar ciertos ritos, ciertas cosas, el arbolito y que esto y que aquello y que los regalos, y cómo se ha ido agregando ciertas cosas a esta celebridad y se ha ido quitando el enfoque, ¿verdad?, el enfoque real que debería tener. Amén. Pero ese no es el tema del cual quiero hablarles hoy. Ese es un tema que podríamos estar hablando horas, porque he estado estudiando esto y hay varias posturas en la historia. ¿Por qué se hizo esto? ¿Se celebró en esta fecha? Y sabemos que no fue un 25 de diciembre. Eso es lo que tenemos bien claro. No fue un 25 de diciembre, ¿verdad? Algunos eruditos dicen que el 25 de diciembre en Israel está muy frío. Por lo tanto, los pastores no podrían estar en el campo con las ovejas. Las ovejas tenían que estar resguardadas. Otros eruditos allí sacan cuenta del nacimiento de Juan el Bautista. 6 meses antes, si no me equivoco. Y de ahí tenía que nacer Jesús. Y la fecha da por septiembre u octubre. Ahora la pregunta es, amado, ¿qué más da? ¿Qué cambia si la actitud de tu corazón es celebrar a Cristo en el pesebre? Amén. A veces nos distraemos en tantas cosas, si era la fecha, si no era la fecha, si es una fiesta pagana o no. Escuche, ¿usted celebra su cumpleaños? ¿Celebra su cumpleaños? ¿Celebra los cumpleaños de 15? ¿Sabía que son fiestas paganas? Y ante eso no decimos nada. Entonces, a veces mucha distracción,
Cuando el enfoque real del creyente debería ser qué aconteció verdaderamente hace más de 2000 años con la venida del Señor Jesucristo. Amén. Amados, la verdad es que lo importante de esta historia de la Navidad es que el niño que estaba allí en el pesebre era Dios. Era Dios. A veces, cuando nos recordamos como creyentes este momento, nos imaginamos un niño simplemente. Y vemos la parte humana, ¿verdad?, de Jesús. Pero qué importante que hoy te puedas ir de este lugar entendiendo que en ese pesebre quien estaba era Dios. Amén. Ese Dios, ¿verdad?, que se hizo hombre para un día ir a la cruz y cargar con tu culpa, con tus pecados. Ese es el principal enfoque que debemos darle a esta celebración de la Navidad. Amados, hoy no voy a tocar los evangelios que tradicionalmente se leen en esta fecha, ¿verdad? Allí Lucas y Lucas y Mateo, que hablan de el origen humano de Jesús. No voy a tocar esos pasajes. Si alguien quiere saber, ¿verdad? Tiene allí, por ejemplo, Lucas capítulo 2, del versículo 1 en adelante, tiene todo lo que aconteció en el nacimiento. Pero ese no es el enfoque que yo quiero darle hoy. Quiero darle el enfoque que Juan le dio. Juan enfocó, ¿verdad?, a Jesús desde su punto divino. Y eso es lo que quiero que hoy te lleves de este lugar. El apóstol Juan habla en el capítulo 1, versículo 14. Él dice lo siguiente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bien. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así describe Juan a Jesús. Amén. Su divinidad, vimos su gloria, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. Y uno puede decir, bueno, pero ¿a quién se refiere cuando habla del Verbo? El Verbo se hizo carne. Juan, antes de llegar a esta definición, en los primeros 3 versículos, dice quién es el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, él dice, en el principio ya existía el Verbo. Bien, ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, nada ha sido hecho. Amén. Él estaba desde el principio. El apóstol Juan comienza a hablar de su divinidad, y el apóstol Juan le echa por tierra todo pensamiento de que Jesús es simplemente hijo de Dios y no es Dios. ¿Cuántos han escuchado este pensamiento? Pero esta doctrina, amados, no viene de estos tiempos modernos. Ya de los primeros años de la iglesia había diferentes doctrinas que tergiversaban a la doctrina de los apóstoles. Entonces, amados, hoy yo quiero llevarlos a que podamos meditar, que podamos pensar quién era realmente aquel que estaba en ese pesebre. Y esta era la realidad, que él iba a nacer en un punto de la historia. Amén. ¿Cuándo fue que Dios estipuló esto? Desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que establecer que en un punto de la historia, que solo Dios sabía, Él iba a enviar a su Hijo, el Mesías, ¿verdad? Para que los hombres puedan una vez más acercarse y tener paz para con Dios. Ahora, yo quiero mostrarles algunas profecías que están en la Biblia. Profecías de más de 700 años antes de Cristo.
que hablaban de su nacimiento. El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, habla de que Jesús iba a nacer de una virgen. Y esto fue 700 años antes de Cristo. Y esto se cumplió en la Virgen María, quien concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20 al 23. 700 años antes, los profetas estaban hablando del nacimiento. 735 años antes, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice dónde iba a nacer el Mesías. El profeta Miqueas dice, y tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el gobernante de Israel. 735 años antes, el profeta Miqueas estaba trayendo esta profecía, ¿verdad? De qué origen o dónde nacería, ¿verdad? El Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 7. 700 años antes, el profeta Isaías nos dice que este Mesías iba a ser de la descendencia de David. ¿Sí? Y fíjese usted, María era descendiente de David y José era descendiente de David. ¿Sabía usted eso? Es más, cuando Jesús nace, María y José estaban yendo a Belén. Mire cómo Dios orquestó todas las cosas. Ellos vivían en Nazaret, ¿verdad? Y allí salió un edicto que todos tenían que censarse, registrarse. Por ende, María y José obligatoriamente tuvieron que ir a Belén. Y cada uno debía censarse o registrarse en su ciudad natal a la que pertenecían. Belén es donde había nacido David. Y estas profecías, amados, confirman la soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Dios soberanamente ya había establecido todas las cosas. Amén. Ese mismo Dios es el que te cuida, el que te guarda. Es el mismo Dios que ha hecho promesas. Es el mismo Dios que te dijo que todas las cosas te fueron dadas en Cristo Jesús. Es el mismo Dios que a través del Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres, ¿verdad? Para que hoy tengamos la bendita palabra de Dios, la cual es lumbrera, la cual es luz a nuestro camino. Y la cual podemos hoy en día conocer muchas cosas que nuestros hermanos en Cristo en aquellos tiempos no tenían, no conocían. Hoy podemos tener una mirada mucho más amplia. Pero asimismo quiero decirte una cosa. Aún con todo esto, la iglesia a veces está adormecida. La iglesia a veces quita su mirada de la palabra de Dios y pone su mirada en las cosas de este mundo. Amado, yo quiero decirte que seguramente para nuestra mente finita es muy difícil entender este Dios allí que nació en un pesebre. No suponemos que sea fácil para una persona, ¿verdad?, con un pensamiento finito, entender el verdadero significado del nacimiento de Dios en un pesebre. ¿Cómo se podría explicar con nuestro razonamiento humano que el Dios Todopoderoso, que el Creador de los cielos y la tierra, estaba allí en un pesebre, envuelto en pañales? ¿Cómo se podría explicar esto? ¿Verdad? Por eso muchas veces no tenemos esta mirada de quién realmente estaba en ese pesebre. Por eso realmente muchas veces cuando llegan estos tiempos en los cuales tenemos que celebrar lo que aconteció allí verdaderamente y cómo impactó nuestra vida y la vida de la humanidad, amados, es porque no entendemos
¿Quién estaba en ese pesebre? Dios estaba allí. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo, con todo lo que corresponde a un hombre. Él fue enteramente humano, con todas sus necesidades, con todas las emociones que nos es comunes a todos los hombres. Pero al mismo tiempo era completamente Dios, todopoderoso. Amén. ¿Usted se imagina este hombre cuando comenzó su ministerio sabiendo que era Dios, sabiendo que era todopoderoso, lo que tuvo que soportar, lo que tuvo que escuchar de los religiosos de aquella época? ¿Cómo vio la hipocresía en la cual el pueblo había caído? Siendo Dios, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Amados, qué infinito amor, cuánta misericordia, cuánta gracia para dejar su lugar de Dios y venir a convertirse como hombre. Por eso cuando la Biblia habla de la humillación y de la exaltación, amados, mire la humillación, pensamos que Dios que la humillación fue lo que padeció, pero la humillación que Él tuvo primeramente fue que siendo Dios, tuvo que hacerse hombre. Y fue la única forma para que tú y yo hoy alcanzáramos la salvación. No había otra forma. No existía otra forma. Ahora, si bien esto es muy difícil de comprender, muy difícil de entender que en ese pesebre, en ese bebé envuelto en pañales, en un lugar muy humilde, porque dice que ni siquiera había lugar en la posada, estaban allí, ¿verdad? Los pastores, los reyes magos rindiendo honor, en un lugar que pasaba prácticamente desapercibido para muchas personas. ¿Quién iba a imaginar que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a llegar de esa manera? ¿Verdad que la lógica de Dios está en contra de toda lógica humana? ¿Verdad? Es increíble. Nunca imaginamos el hombre de ese entonces. Hoy nosotros lo vemos de otra manera. Hoy entendemos las Escrituras. Pero en aquel entonces era inconcebible. Sin embargo, Dios lo hizo de esa forma. Ahora, a través de estos más de 2000 años, ha existido la pregunta de quién verdaderamente es Jesús. ¿Quién es verdaderamente Jesús? Para muchos dice que fue uno entre muchos dioses. Para otros dice que fue el maestro. Para otros dice que fue un profeta. Para otros dice que fue un ángel de alta jerarquía. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común todos estos pensamientos? Pensamientos y razonamientos humanos. ¿Qué es lo que tienen en común? Que nunca comparan o nunca ponen a Dios a Jesús en el mismo lugar de Dios. Y Jesús y Dios uno son uno solo. Amén. Todos en sus pensamientos y razonamientos humanos siempre ponen a Jesús en un lugar inferior a Dios. Ahora el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 5, a los cristianos que estaban en la iglesia de Colosas. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver todo esto que usted está diciendo con el nacimiento de Jesús? Bueno, escuche esto. En la iglesia ya del segundo siglo, primer y segundo siglo, ya había personas que estaban trayendo doctrinas erróneas. Prácticamente la mayoría de las epístolas se escriben para corregir errores doctrinales.
que el enemigo quería meter, ¿verdad?, en la iglesia del primer tiempo. Y Pablo, cuando escribe esta epístola a los colosenses, la escribió allí en el segundo o tercer siglo. Él dice lo siguiente, escuche por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 15, y estamos hablando de la deidad de Jesús. Yo quiero que usted se vaya entendiendo esto. Dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Escuche esto, en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice el apóstol, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. ¿Por qué Pablo escribió esto a los corintios, a los cristianos que estaban en Colosas? ¿Eran cristianos? Amados, en el segundo y tercer siglo se había inmiscuido, se había filtrado en la iglesia un pensamiento filosófico conocido como el gnosticismo. Este pensamiento filosófico enseñaba un dualismo filosófico en el cual la idea era que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Escuche esto, porque usted hoy me va a decir, pero esto es una locura lo que usted está diciendo. Bueno, esto era lo que se estaba infiltrando en la iglesia de aquel tiempo. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer el enemigo? Estaba tratando de engañar a los cristianos, haciéndole creer que Jesús no era Dios. Ellos decían, esta corriente filosófica del gnosticismo, ellos decían que como Dios es espíritu, Dios es bueno. Pero que nunca Dios pudo haber tocado la materia, porque la materia es mala. Por lo tanto, Dios no pudo tener nada que ver con la creación. Porque si Dios, o Jesús, perdón, hubiese tenido que ver con la creación, Jesús sería responsable de la maldad que hay. Por otro lado, ellos decían, bueno, el Espíritu es bueno, Jesús es bueno. Por lo tanto, Jesús nunca pudo haber encarnado en un hombre de carne, porque el hombre de carne es materia. ¿Sí? Este es el pensamiento que se estaba metiendo en la iglesia. Entonces ellos decían, Jesús no pudo haber sido el creador. Jesús no pudo haber venido y encarnado en un cuerpo de carne. ¿Qué decían ellos? Bueno, Jesús es un ángel. Es un ángel bueno. Pero que aparenta ser una persona, como que si fuera un espejismo. Como que si la persona vieran a él, a otra persona, pero no una persona de carne y hueso. Y con este pensamiento filosófico del gnosticismo, lo que estaban haciendo, ¿verdad?, era decir, Jesús no tuvo nada que ver con la creación. Jesús no pudo haber encarnado en un cuerpo humano de carne y hueso. Por eso el apóstol Pablo
escribe, ¿verdad?, a los cristianos que estaban en la iglesia de Colosas. Pero el apóstol Juan también estaba viendo este error doctrinal y cómo se estaba infiltrando en la iglesia. Y amados, usted dice, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué está hablando hoy esto? Yo no sé si usted sabe que varias iglesias evangélicas están emigrando a un pensamiento, ¿verdad?, del Dios único. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Cuántas iglesias hoy están hablando de que Dios no es un Dios trino? ¿Cuántas iglesias hoy confunden que Jesús simplemente es el Hijo de Dios, pero que no es Dios? Y amados, eso es una herejía. ¿Será importante entender lo que dice la palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo se molestó en escribir esta carta a los cristianos de Colosas. Ahora mire lo que dice el apóstol Juan, atacando también esa, ¿verdad?, doctrina del gnosticismo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice Juan lo siguiente: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es Dios. ¿Qué es lo contrario? El que no confiesa que Jesucristo vino y se hizo carne, ¿no es de quién? No es de Dios. Pero hoy las redes están, hermanos, llena de esto. El apóstol Pablo, en el versículo 16 de Primera de Colosenses, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Le está dejando bien claro. Escuchen, yo no sé este pensamiento filosófico, qué es lo que se trae de entre manos, pero Jesucristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, en los cielos y en la tierra. Ese bebé que está en el pesebre, ese niño que está ahí, es Dios encarnado, Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne. Él desde el principio estaba con Dios. Y dice, y el Verbo era Dios. Amados, ¿cuánta más evidencia podríamos pedir en la palabra de Dios? La Biblia está llena de evidencia, que Jesús es Hijo de Dios, pero también es Dios. La Biblia está llena de evidencia que Jesús tuvo que habitar en un cuerpo de carne y hueso, con toda la condición de hombre. Él dice que padeció todas las tentaciones que nosotros padecemos. Por eso Él es nuestro abogado. Él sabe lo que tú padeces. Y amados, este pensamiento que se ha ido infiltrando en la iglesia ha traído confusión, ha traído error. Yo quiero que tú te vayas hoy de este lugar entendiendo esto. Jesús es la imagen de Dios invisible. Ese niño que estaba allí en el presente, en el pesebre, era Dios mismo, haciéndose hombre, tomando un lugar de humillación para que tú hoy accedas a la vida eterna. Amén. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús mismo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Quién estaba en ese pesebre? Dios. Ahora, ¿saben? El profeta Isaías, allí en Isaías 8, capítulo 14, da una profecía y compara
a este niño que estaba en el pesebre, al Mesías. Hace dos comparaciones, escuche esto. Isaías capítulo 8, versículo 14. Dice, entonces Él vendrá a ser santuario. Punto y coma. Entonces Él vendrá a ser santuario. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo de trampa para los habitantes de Jerusalén. ¿Sabe a qué se refiere? Para aquellos que están en Cristo, para los que están en Él, Él es santuario. Amén. Él es santuario. Pero para aquellos que no están en Él, Él es la roca de tropiezo. Él es la roca de tropiezo. Amados, Isaías dejó bien claro que el Mesías iba a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Aquellos que creyeran en Él, se arrepintieran y le siguieran, lo iban a tener como santuario. Pero aquellos que le negaran, lo iban a tener como piedra de tropiezo. La pregunta es, ¿qué es Cristo para usted en esta Navidad? ¿Es precioso? ¿Es la piedra angular sobre la cual usted está construyendo su vida? ¿Es un cimiento seguro? ¿Eso es Cristo para usted? Porque si no es eso, es una piedra de tropiezo. Es una roca de ofensa preparada para atraparlo. ¿Puede entender esto, iglesia? Cuando celebramos esta fecha, lo tenemos que hacer con regocijo si estamos en Cristo Jesús. Amén. Ponete de pie, iglesia. No dejes que el enemigo te engañe. Eso es Cristo para ti. Eso es Cristo para ti. Él no es piedra de tropiezo para aquellos que han creído, sino que es un santuario. Es la roca sobre la cual estamos firmes. Y saben, me viene a la memoria aquella enseñanza de Jesús. ¿Recuerdan? Aquellos dos hombres que construyen su casa. ¿Cuántos recuerdan? Hubo uno que la construyó sobre la roca. Y lo que nos imaginamos acá es, a ver, este hombre, ¿se imaginan una gran roca? Yo quiero que usted me siga y a ver si usted piensa lo mismo. Cuando leen este pasaje, el que construyó su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, ¿qué se imagina? ¿No se imagina una gran roca y arriba su casa? Bueno, yo le quiero decir, ¿y el otro cómo lo imaginan? No hay roca, directamente sobre la arena. Pero lo que están construyendo, como el hermano Ángelo allá, o lo que sabemos algo de construcción, sabemos que no se puede construir directamente sobre una roca. ¿Qué hay que hacer para llegar a la roca? Hay que buscar los cimientos, hay que escarbar, hay que profundizar hasta que encuentre la roca. Aquel hombre que no escarbó, que no profundizó, que construyó simplemente sobre la arena, cuando vinieron las tempestades, cuando vinieron los vientos, su casa fue derribada. Pero aquel hombre que dedicó tiempo, que dedicó esfuerzo, que fue escarbando esa tierra, que fue limpiando lo que había de más, que fue quitando lo que era de estorbo y que llegó a la roca, se encontró con el cimiento que es Jesús. Y sobre esa roca afirmó su casa. Y el tiempo o el mal tiempo vino y su casa permaneció. ¿Dónde estás construyendo hoy? O por lo menos, ¿te estás tomando el tiempo para escarbar? Escarbar en la palabra de Dios. Escarbar en la oración, en la búsqueda de Dios, hasta llegar a esa roca y decir, bueno, ahora sí, acá está el cimiento. Aquí sí puedo empezar a edificar, porque aquí es seguro. ¿Dónde estás tú construyendo? ¿Es Cristo? ¿Es Dios en ese pesebre? Porque si es Él,
tu vida está segura en Cristo Jesús. Amén. Si es Él, tu vida está segura en Cristo Jesús. Nada te puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amados, todavía nos queda un culto más donde vamos a dar la terminación del año, pero como el último culto aquí en esta casa, yo quiero decirte que no comiences otro año más tratando de construir sobre la arena. No comiences, no pierdas tiempo. ¿Cuánto tiempo has perdido para atrás? Hablamos con una hermana hace unos días que quiere servir al Señor, que quiere hacer esto y que quiere hacer aquello. Pero quiere, pero no se mueve. Quiere, pero no está escarbando. No está poniendo su mano en el arado. Y los tiempos pasan. Los años se van. Yo no sé, los jóvenes capaz que no se dan cuenta. Pero uno después que pasa los 43, 44 años comienza a darse cuenta. No por mí, yo digo, después que pasé los 43, 44, me empecé a dar cuenta qué rápido que corre la vida. ¿Podemos pensar un momento cuántos años realmente han sido años que hemos estado queriendo construir sobre esa roca, por lo menos queriendo construir? Por lo menos eso, queriendo construir sobre la roca. Aunque sea escarbando un poquito. Yo quiero animarte, iglesia. No dejes que este año que viene sea un año más. Yo quiero animarte que hoy te vayas de este lugar entendiendo que Dios, que envió a su Hijo amado, Jesucristo, el unigénito, que siendo Dios se tuvo que hacer hombre, encarnar en un niño, en un bebé en el cual había que cambiarle los pañales. Fíjese eso. Cuánta gracia y misericordia de Dios por nosotros. Lo que Él tuvo que padecer. ¿Valoras eso? ¿Lo valoras? No dejes que se te vaya otro año más. No dejes que se te escape otro año más como la arena. Cuando pones así se te va de las manos. No lo permitas. Invertí en el reino de los cielos. Dedica tu vida al Señor de verdad. Y vas a ver cómo esa casa queda sólida sobre esa roca. Te lo dice alguien que tuvo tiempo construyendo sobre la arena. Y cada tormenta que venía, mi casa era rehazada. No lo hagas más. No lo hagas más, iglesia. Vamos a adorar. Quiero invitar a que me ayuden a adorar. Mientras adoramos, iglesia, yo quiero que medites en esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por prestarme los oídos de mis hermanos, Señor. Yo quiero pedirte, Padre amado, que sea tu precioso Espíritu Santo hoy grabando esta palabra en sus corazones. Dios mío, que hoy no se vayan de este lugar como entraron. Que salgan de este lugar, Señor, con una nueva visión. Que salgan de este lugar, Señor, con un propósito establecido, que es el darte gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia te adora, Padre, yo pido que tu Espíritu Santo nos ministre. Mientras la iglesia te adora, Padre, yo pido que tu Espíritu Santo obre en las vidas de nuestros hermanos. Y aquellos que han estado construyendo sobre la arena, comiencen a construir sobre la roca, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor.